Vamos a estudiar la descomposición del difogeno, producto líquido a temperatura ambiente, pero que a 290 grados descompone dando 2 moles de fogeno, ¿sí? Que es diclorocarbonilo. Resumiendo la reacción para no complicarla con estructuras, podemos poner que el reactivo A gaseoso genera el producto B, 2 moles del producto B. La reacción se lleva a cabo en un reactor de volumen constante a temperatura constante de 290 grados. Como el volumen es constante, cuando los moles cambian, la presión cambia, y eso lo indica el manómetro. ¿Por qué cambia la presión? Porque cuando reacciona, vemos que de 1 mol de A voy a parar a 2 moles de B, así que a medida que reacciona aumentan los moles, y eso hace que la presión en el interior del tanque aumente. Por eso, estudiando la reacción, vemos que el tiempo transcurre, el tiempo va subiendo, 0, 181 minutos, 513 minutos, 1164 minutos, y vemos que la presión va aumentando, porque se está produciendo más B. En el tiempo 0 solamente tengo el reactivo A, por lo tanto la presión que tengo total, que mide el manómetro al principio, solamente la total es el único que está, es el reactivo. Por lo tanto esto es P0. Seguir una reacción con concentraciones es lo mismo que seguirla con presiones cuando se trata de estado gaseoso, porque tenemos que P por B, la presión del gas del reactivo A por el volumen del recipiente, son los moles de A por RT. Entonces, si yo paso dividiendo los moles de A dividido el volumen de B que pasa al otro lado, nos quedan moles de A sobre B por RT, pero los moles de A sobre el volumen son los moles por litro, es la concentración de A, molar. Si la temperatura es constante y R es constante, esto es una constante fija. Entonces, así como cambia A, va cambiando la presión de A. Si la concentración de A va cayendo en el tiempo, la presión parcial también, porque es proporcional a menos de una constante. Quiere decir que si A baja a la mitad, la presión también baja a la mitad. Por lo tanto, seguir cómo cambia la concentración de A en el tiempo, que sería la velocidad con que se descompone A, es lo mismo que ver cómo cambia la presión parcial de A en el tiempo. Entonces vamos a trabajar todo con presiones, porque en el caso de los gases es más fácil poder seguir el avance de la reacción midiendo la presión con un manómetro. Tenemos el cuadro, los datos. El objetivo del problema es saber qué orden de reacción tiene esta descomposición. Entonces vamos a escribir la reacción en forma simplificada, como que A produce 2 moles de B. Difogeno da 2 moles de fogeno. Podemos poner lo siguiente. En el tiempo 0 arrancamos de una presión P0 y tenemos 0 de producto. En un cierto tiempo T cualquiera, P0 habrá disminuido una cantidad de moles que produce una disminución en la presión, que le podemos llamar Xi. Xi es el avance de reacción. ¿Cuántos bares, si pensamos en bar o pensamos en atmósferas o en la unidad de presión que sea, reaccionaron para el otro lado? Por lo tanto, cuando reacciona 1 mol de A se producen 2 moles de B. Si reaccionaron Xi, acá se producen 2 Xi, presión parcial de B. Entonces, en un tiempo T cualquiera tenemos que la presión total es la suma de la presión del reactivo más la presión del producto, ley de Dalton. Pero la presión del reactivo vemos que es P0 menos Xi y la del producto es 2Xi. Por lo tanto, esto es P0, 2Xi menos Xi es un Xi. De ahí yo puedo despejar Xi, pasa P0 al otro lado, me queda P total menos P0. Y entonces calcular la presión de A, que es el reactivo, porque para poder saber el orden de reacción necesitamos saber la presión de A y no la presión total, pero el manómetro mide la presión total. Entonces, ¿cómo hacemos para saber la presión de A? La presión de A en un tiempo T cualquiera es P0 menos Xi. Entonces, la presión de A es P0 menos Xi, pero Xi vemos acá que es P total menos P0. Entonces, elimino el paréntesis negativo, queda P0 menos P total menos más P0. O sea que la presión parcial del reactivo es 2 veces la presión inicial menos la presión total. Si lo pasamos a números, la presión de A es 2 veces P0, pero P0 vimos que era 15,75 torricelli. Por lo tanto, multiplicado por 2, porque dice 2P0, eso es 31,5 torricelli menos la presión total. Entonces, con esta pequeña ecuación, nosotros para cada presión total del cuadro podemos calcular la presión de A. Entonces tomamos nuevamente el cuadro. Teníamos tiempo,
teníamos presión total en Torricelli. Vamos a sacar la presión de A aplicando la fórmula que encontramos, que es 31,5 menos P total. Y para poder aplicar el método integral, ¿sí? Si es de orden 0, graficamos concentración y tiempo, acá sería presión y tiempo. Si es de orden 1, se grafica el logaritmo de la presión en el tiempo, y si es de orden 2, la inversa de la presión en el tiempo. Entonces tenemos que para 0, tiempo inicial, tenemos la presión total 15,75. Estos son los datos que nos dieron. Para 181 minutos, 18,88, la P total aumenta. Para 513, 22,79. Y para 1164, tenemos 27,08. Entonces calculamos la presión del reactivo en cada tiempo. Acá sería 31,5 menos la presión total, que es 15,75. Por supuesto que va a dar en el tiempo 0 la presión de A es la presión total, es 15,75. En este caso hay que hacer 31,5 menos 18,88. Eso da 12,62. Luego hay que hacer 31,5 menos 22,79. Eso da 8,71. Y finalmente 31,5 menos 27,08 da 4,42. Vemos que a medida que el tiempo avanza, la presión del reactivo disminuye. Ahora sí. El aparato no puede medir la presión de un componente en una mezcla. Mide toda la presión. Pero nosotros tenemos la manera de poder calcular la presión que nos interesa, que es la del reactivo, para saber de qué orden es la reacción. El logaritmo de cada una de estas presiones, o sea, el logaritmo de 15,75 es 2,757. El logaritmo de 12,62 es 2,535. El logaritmo de 8,71 es 2,164 y el logaritmo de 4,42 es 1,486. La inversa de la presión, o sea, 1 sobre 15,75, es 0,0635. Luego tenemos 1 sobre 12,62, 0,0792. 1 sobre 8,71, 0,1148. Y 1 sobre 4,42, 0,2262. Si la reacción es de orden 0, sabemos que la presión del reactivo es la presión inicial, pongámosle P0, menos la constante de velocidad por el tiempo. ¿Sí? Cae con una recta. Si la reacción es de orden 1, sabemos que el logaritmo de P sobre P0 es menos K por T. Podemos desarmar este logaritmo y decir que el logaritmo de P menos logaritmo de P0 es menos K por T. Pasar para el otro lado, logaritmo de P es igual a logaritmo de P0 menos K por T. Y si la reacción es de orden 2, es 1 sobre la presión del reactivo, es 1 sobre la presión inicial, más K por T. Entonces queremos ver lo siguiente. Si tomamos P como variable dependiente, como función, como y el tiempo lo tomamos como x, esto es una recta donde K es la pendiente. Si tomamos el logaritmo de P acá como y T como x, nuevamente es una recta porque tenemos y es igual a una constante, el logaritmo de la presión inicial es un número, menos una constante por T, la constante es la pendiente. Y en este caso que está acá, vamos a tomar 1 sobre P como y T como x, y nuevamente tenemos y igual a una constante más la pendiente por T. O sea que de esta forma, si nosotros graficamos, siempre graficamos como x el tiempo, pero graficamos como y la presión de A, o el logaritmo de la presión de A, o 1 sobre la presión de A, esta sería nuestra variable y, entonces tenemos rectas. El asunto es que la reacción es de un orden y no es de cualquier orden. Entonces cuando uno grafica, si yo grafico la presión de A
en el tiempo, ¿sí?, cae con una recta. Desde la presión inicial va cayendo con una pendiente, que acá lo vemos. La pendiente es K. En realidad, la pendiente negativa y en la fórmula es menos K. Si graficamos el logaritmo de P como variable el logaritmo de la presión de reactivo como variable dependiente y tiempo, también es una recta con pendiente negativa. Arranca de un punto que es la ordenada del origen, que es el logaritmo de la presión inicial, y tiene una pendiente negativa, que es menos K. O sea que la pendiente, que va a dar número negativo, con menos K se va a ir el menos, y voy a obtener la constante de velocidad. Y en el último caso, si es de orden 2, lo que vamos a graficar es uno sobre la presión de A en función del tiempo. Y acá la pendiente es positiva. Es K también. La ordenada del origen, este punto que está ahí, es 1 sobre la presión inicial. Entonces son tres gráficos que tenemos que hacer. Graficar la presión, es decir, tomar estos valores de presión del reactivo en función del tiempo y hacer el primer gráfico, el que está acá. En el segundo, vamos a graficar el logaritmo de la presión en función del tiempo. Y va a dar una recta. Y en el tercer caso, vamos a graficar la inversa de la presión en función del tiempo y va a dar una recta. Cuando hagamos este ejercicio de hacer los tres gráficos, vamos a encontrar que uno solo realmente es una recta. ¿Y qué se encuentra? Bueno, se encuentra lo siguiente. Si se grafica, esos datos que están ahí, no lo voy a hacer ahora con escala ni usando un Excel, pero les muestro. La presión de A en el tiempo da aproximadamente una curva. Cuando grafico el logaritmo de la presión con el tiempo, los puntos dan perfectamente alineados. Y cuando grafico la inversa de la presión de A en función del tiempo, los puntos dan una pequeña curva. Entonces inmediatamente me doy cuenta que la única que responde a una recta es la del logaritmo de la presión de A en el tiempo. Esto significa que la reacción es de orden 1. Es decir, la velocidad de reacción es una constante por la concentración del reactivo, el difogeno, que lo llamamos A, elevado a la 1. Por supuesto que de la pendiente podríamos saber el valor de la constante y hacer más cálculos y más estudios. Lo interesante de este problema es ver cómo se puede seguir una reacción gaseosa estudiando la presión del sistema gaseoso, es decir, la presión total del recipiente. Estudiando la presión total del recipiente. La presión va cambiando porque los moles van aumentando y eso se detecta con el manómetro.